es mutaciones. ¿Podemos ver la presentación? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Bueno. Muy bien, chicos. Pues vamos a ver. Dígame. Sí se ve, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Es que le estaba poniendo el silencio al teléfono para que no nos interrumpa. Muy bien. ¿Tuvieron oportunidad? ¿Quién me dice que es mutación, por favor? Vladimir. Bueno, las mutaciones son un cambio en el orden de las bases nitrogenadas. Este puede ser ocasionado ya sea por agentes físicos, biológicos, químicos, ya sea por un defecto a replicarse, y muchas veces se generan también de manera aleatoria. Sí, es correcto, Vladimir. Gracias. Verónica Medina. Bueno, yo tengo que las mutaciones son como esos errores que no se pudieron arreglar en los mecanismos de reparación del DNA. Y pues algunos de los daños que yo encontré fueron los análogos de bases por una energía ionizante o por agentes intercalantes. Sí, muy bien, Vero, gracias. Martín. Bueno, ya mi compañera había comentado algunas clasificaciones de las mutaciones, que era por agentes externos. Sin embargo, hay otras clasificaciones que pueden estar determinadas por el tipo de célula, ya sea somática o germinativa. Hay que recordar que las somáticas pues no van a ser transmitidas o heredadas a las siguientes generaciones, y las germinativas sí, o sea, estas van a ser heredadas a las siguientes generaciones o bueno, a su descendencia. Además, quería también comentar que pues existen distintos tipos de mutaciones, ya sea molecular, cromosómica o genómica. Molecular va más por la sustitución de bases o bueno, inserciones o deleciones de las mismas. Y cromosómica, pues como su nombre lo dice, va relacionado con el cromosoma. Y pues, Muy bien. sí, gracias. Perdóname, ¿quieres decir algo más? No, así ya está bien, gracias. Ok, muchas gracias, Martín. Lupita. Bueno, yo también investigué que la mayoría de las ocasiones de estos cambios en el DNA, pues no se van a manifestar con cambios fenotípicos y no van a presentar como efectos adversos al organismo que está, donde están los cambios. Pero algunas mutaciones sí pueden llegar a ser fitídicas, o sea, que en un futuro. Sí, así es, Lupita. Gracias, César. Gracias, Octavio, es correcto. Lupita, ¿nos quieres decir algo más? Bueno, a lo mejor no me escucha Lupita. Vamos a ver. Ustedes tienen razón, muchachos. Una mutación es la alteración en la secuencia del DNA. Puede ser heredada a sus descendientes si la mutación se encuentra en una célula gamética
o puede ser no heredada si se encuentra en una célula somática. En los animalitos de laboratorio, en los ratoncitos, tenemos dos tipos de ratoncitos de acuerdo a la secuencia de material genético. La forma inalterada del DNA, que es la silvestre, como vemos, se les llama wild type, digámoslo, a los que dio la naturaleza. Si por alguna razón fueron manipulados genéticamente para el estudio que nosotros estamos haciendo en ese laboratorio, entonces se van a llamar que son portadores de mutación. Por ejemplo, en los laboratorios tienen los ratones MGL, que son aquellos a los que se silenció el gen que codificaba para una lectina que sirve en la respuesta inmune. Y están los CD1 y así sucesivamente. Generalmente se les puede llamar de acuerdo al gen que fue manipulado. En los humanos no se aplican estos términos, no podemos decir que tengo humanos wild type y humanos modificados genéticamente, ¿verdad? Solamente en animales de experimentación. Muy bien. Las mutaciones, como ustedes, ya comentaron y nosotros podemos ver aquí, pueden ser durante la replicación, deberse a alteraciones de nucleótidos de manera espontánea, y puede haber diferentes agentes causantes, conocidos como mutágenos. Dentro de los agentes, nosotros vemos aquí las radiaciones, que pueden ser natural o camas de bronceado. Ya ven que anda por ahí incluso un señor que sale en la televisión que siempre anda bronceado porque se va a esos lugares. Pues esperemos que no le haga daño, ¿verdad? Puesto que cuando vimos ácidos nucleicos, supimos, sí, Fer. Yo tengo una duda desde la vez pasada que vimos esta diapositiva y es porque el peróxido de benzoilo, bueno, es un agente que causa mutación. Es que yo uso ese producto en un tratamiento que me acaban de recetar y me entró la duda. Claro. Lo que pasa es que se absorbe, como está en contacto directamente con la piel, se absorbe y lo que puede hacer es causar un cambio en la secuencia del DNA. No tengo ahorita el cambio, si me permites mañana durante la clase voy a buscar información, espero encontrar un artículo y explicarlo a mayor profundidad, ¿te parece? Sí, doctora, gracias. No, con gusto. Entonces ya vimos esto. Sí, doctora. Sí, doctora. Ay, Revisando mis avísenme, apuntes, sí, ya criaturas. lo habíamos visto. Mande. Revisando mis apuntes me di cuenta que ya lo habíamos visto. Oh, bueno, eso es bueno. Díganme, por favor, ¿hasta qué diapo vimos? Nos quedamos en la tablita de clases y tipos de mutaciones, si mal no recuerdo. ¿Esta? No, es otra. Sí, más adelante. Ay, doctora. Qué bueno. Muy bien, nos vamos a terminar más rápido. ¿Sí se ve? Sí, doctora. Ok. Muy bien, entonces vamos a partir de aquí. Muy bien. Como vimos en la tablita, sí, ya me acordé. Hay diferentes clases de mutaciones, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Entonces, las mutaciones puntuales, como su nombre lo indica, son en un punto, ¿verdad? Entonces, son aquellas mutaciones que van a presentarse generalmente por cambio en la secuencia de una sola base. Sin embargo, bueno, la diapositiva no es lo que nos dice, ¿verdad? Aquí nos está hablando de que las mitocondrias que heredamos son predominantemente de nuestra mamá. Por lo tanto, quien nos va a heredar alguna mutación en el DNA mitocondrial, pues sería la mamá. Más adelante vamos a ver enfermedades asociadas con esto. Puesto que el objetivo, cuando se lleva a cabo la fecundación, el objetivo del espermatozoide
pues es transmitir el material que se encuentra en el núcleo para que se lleve a cabo la fecundación y dé origen al nuevo ser. Las mutaciones, tenemos aquellas que no modifican el marco de lectura y aquellas que sí lo modifican. Recuerden que el marco de lectura es el que está inmediatamente donde se lleva a cabo la transcripción a partir del gen promotor o del promotor como tal, hasta que finaliza el gen en una estructura que se llama silenciador o le llaman silenter o silenciador. Entonces, todo el pedacito que está ahí se llama marco de lectura. Las enzimas, como nosotros ya conocimos anteriormente, van escaneando, así como vamos a ver primero el DNA original, van escaneando la secuencia de nucleótidos en el DNA de 5' a 3'. Cuando hay una mutación, vean ustedes, si es una sustitución, tenemos el abecedario hasta la G y después la H es cambiada por esta X. Lo largo de la cadena queda completamente igual. A veces si nosotros estamos, por ejemplo, en la fila del banco y una persona mandó a su hijo a formar, llega la persona, el padre de familia, el hijo se retira y se inserta en la fila el papá o la mamá. Por lo tanto, ni fue la fila más larga ni fue más cortita. Por eso nos dice aquí que tienen la misma longitud. En este caso, no hay modificación del marco de lectura. Si llega el papá, ¿verdad? La mamá, y le dice a su hijo, salte, ya vámonos, ¿verdad? Entonces, esta fila se hace más corto. A eso se le llama delesión o escisión, que es la pérdida de un nucleótido o de un triplete. Por lo tanto, si hay afectación del marco de lectura, puesto que es más corto. Pero al contrario, si llega alguien y se inserta en la fila, si alguien se encuentra un conocido, un familiar y lo mete en la fila, entonces esta fila será más larga. A eso le llamamos inserción, cuando hay un nucleótido o varios nucleótidos o tripletes que se insertan en la fila sin que en el DNA original se encuentren presentes. Y es lo que nos da una cadena más larga. Bueno, cuando nosotros vimos código genético, vimos la característica de que es degenerado. ¿Quién me recuerda por qué el DNA es degenerado? Muy bien, César, adelante. Ok. Entonces, se les llama tripletes sinónimos, ¿verdad? Pero el que haya varios tripletes que codifiquen para un mismo aminoácido, exactamente es a lo que se le llama que el código genético es degenerado, además de que es universal. O sea, en las bacterias, en los virus, en los conejos y en todos los seres vivos, la secuencia de nucleótidos que codifican para un aminoácido es la misma. Ok. Característica importante, generalmente el primero y segundo nucleótidos se conservan. Aquí en este ejemplo, CC y el que cambia es U o C o A o G. Eso es importante para que haya, más adelante vamos a ver cómo, algunas mutaciones que no se expresan que se conocen como silenciosas. Bueno. Vamos a ver cuando hay una sustitución, que es el cambio de un nucleótido por otro. Algo importante es que absolutamente todo el DNA, tanto en su región codificante como no codificante, puede ser susceptible de sufrir una mutación. Con mayor frecuencia se lleva a cabo en el no codificante, porque recuerden ustedes
que más del 90% de la cadena es no codificante. Y bueno, en algunas ocasiones también cae en el codificante, lo que puede llegar a traducirse en una enfermedad, en una deficiencia o incluso en un producto no viable. Un producto no viable, seguramente ya lo vieron ustedes en reproductor, es aquel que se aborta en las primeras semanas de gestación. Y como vemos, dice, en casos raros, puede reemplazarse de forma simultánea varias veces agrupadas. Bueno, hay dos tipos de sustituciones, las transiciones y las transversiones. Las transiciones es cuando hay un cambio de base del mismo grupo, adenina por guanina o guanina por adenina. O bien, en el caso de las purinas y en el caso de las pirimidinas, una timina con citosina o al revés. Por lo tanto, hay 4 posibilidades de transición. Y las transversiones es cuando se presentan cambios de una purina por una pirimidina y al revés. Vamos a ver. En este caso, transición, cambio por el del mismo grupo. Si el par original, las bases que se apareaban, eran una adenina con una timina, en la transición o en el cambio se quita la adenina y se pone una guanina. Recuerden ustedes que adenina y guanina son del mismo grupo, son purinas, para que se acuerden en el examen. Adenina, guanina, agua, son púricas o purinas, como decir agua pura. Adenina, guanina, púricas. Agua pura. Bueno, entonces, aquí tenemos otro ejemplo. El par inicial eran guanina con citosina. Si se cambia y en lugar de guanina hay adenina, entonces aquí adenina se va a parear con timina y por eso queda el par final de esta forma. De tal manera que existen 4 posibilidades de transición, puesto que son 4 bases en el DNA, 2 púricas y 2 pirimídicas. Y en el caso de las transversiones es cambiar una purina por una pirimidina o viceversa, lo que nos da 8 posibilidades. Ejemplo, el par inicial es adenina-timina, pero se cambia a aquí en la transversión adenina-timina, por el cual el par final es timina-adenina. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí, vean ustedes, están invertidas. Vamos a ver otro ejemplo. El par inicial es adenina-timina. La transversión o cambio es adenina con citosina. Y citosina se va a aparear con guanina. Por eso el par final queda como guanina-citosina. ¿Sí me expliqué? ¿O quedan dudas de cualquiera de las dos? Yo sí le entendí. Ok. ¿Los demás? A mí me quedó un poquito de duda con esto que acaba de explicar, lo de... También, doctora. Yo también. Yo no lo Ok. entendí. Vamos a regresarnos al dibujito este. Cuando son del mismo grupo, son transiciones. Cuando son de grupos diferentes, son transversiones. Adenina y guanina son de un grupo. Guanina. Entonces, adenina y guanina son de un grupo. Timina y citosina son del otro grupo. Aquí en este caso, adenina es una purina y timina es una pirimidina. El cambio adenina
por timina. O sea, es como si hubiera aquí dos adeninas, porque en lugar de adenina hay timina en el cambio. Otro más claro. Vamos a ver aquí. El par inicial es guanina, que es una purina, con citosina, que es una pirimidina. Ese es el par inicial. Pero se cambian. Se cambian quedando guanina con citosina. Por lo tanto, el par final es citosina con guanina. Vamos a hacerlo así. A lo mejor así nos queda un poquito más claro. Fíjense aquí. Tenemos adenina. Voy a hacer la primera, que es una purina. Esta se está apareando con timina, que es una pirimidina. Oh. Y vamos a ver cómo se cambia. Entonces, normalmente debe haber esto. Esto es lo que debe de haber. Estamos aquí arriba. Ay, Dios. La voy a dejar aquí. Y se cambian. Dice el cambio o transversión adenina por timina. Acuérdense que estamos hablando de dos cadenas. Por eso ya las voy a poner por separado. Entonces, el cambio es, en lugar de adenina, hay timina. Si yo tengo timina, que es pirimidina, ¿se puede aparear con otra timina? No, No, ¿verdad? Entonces, ¿se aparea con quién? con una adenina. Con una adenina, que es una urina. Esto es lo que nos queda. Esto es el resultado. Esto es esto que está aquí. Entonces, el par original era T, pero en una de las cadenas donde hay adenina, se puso timina, que es esto, ese fue el cambio. Entonces, aquí, justamente donde estamos señalando, no puedo tener timina con timina. Eso no se podrían aparear. Entonces, ¿qué sucede? Que como aquí en lugar de adenina hay timina, por eso se aparea timina con la adenina. No sé si me expliqué o hasta los enredé más. No, doctora, muy claro todo. A ver si me la podría repetir, doctora, la verdad que sí me confundí. Sí, con todo A mí gusto. también. A ver, ya sé. Vamos a dibujar las cadenas. ¿Sale? Entonces, tengo vamos a decir que esta. Tengo esta cadena. ¿Sale? Y tengo la cadena antiparalela complementaria. Vamos a quitar esto. Y
Vamos a verlas así. O sea, van en sentidos contrarios, antiparalelas. Lo normal es que aquí, bueno, vamos a separarlas. Aquí tiene que haber adenina y por lo tanto, acá tiene que haber ¿quién? Timina. 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 No se deja dibujar. Acá tiene que haber timina. ¿Sale? Eso es lo que debe de haber. Eso es lo normal. Para que aquí se formen los puentes de hidrógeno entre ellas y se puedan aparear. Esto es lo normal. Pero la adenina se cambió por timina. Entonces, aquí se cambia y hay una timina. Si en esta secuencia hay una timina, acá ya no puede haber otra timina. Es sustituida por ¿quién? Por una Adenina. Adenina. Ajá. Recuerden ustedes que cuando hay transcripción hay una sola hebra que se está copiando, no las dos. Por eso es importante esa parte. Porque si lo ponemos como estaba antes, aquí es A y acá es T y abajo las voy a... No. Acá de este lado las voy a poner las originales, por así llamarlas. Y del otro lado vamos a poner las mutadas. Entonces la copiamos, la pegamos. Y aquí están. Ajá. Ahora, aquí se cambió. Hay T. Por lo tanto, acá hay A. Finalmente, así fue como quedó. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aquí es como debería de estar y aquí es como quedó. Fíjense bien, vamos a hacerlo en el ejercicio con el código. Bueno, aunque en el código ya son RNAs, pero vamos a hacer esto. Imaginen que se va a copiar esta cadena, la que está aquí. Entonces vamos a alargarla. Tenemos adenina. Vamos a suponer guanina. Y citosina, por decir algo. Cuando esto sea RNA, cuando haya una transcripción y esto sea RNA, la adenina, ¿qué va? ¿Con qué? Con un uracilo. Ok, uracilo. Luego, Una citosina. Cocina. citosina. Ay, Y perdón, una, citosina y una guanina. Guanina. y una guanina. Ok. Vamos a hacerla desde mejor desde la sana y ahorita dejamos esta aquí. La sana, bueno, la sana de aquí abajo, que fuera timina. ¿Qué otra le gusta? Vamos a inventar que fuera citosina y que fuera guanina, ¿no? Si esto fuera posible. Ay, perdón. Entonces, esto es lo que se debería de estar. Pero está esto. Vamos a ver si le atinamos y UCG
UCG es serina. ¿Ya vieron? Entonces, aquí esto me va a dar serina. Pero vamos a ver acá. Cuando esta hebra se transcriba, T va a ser ¿qué? Una adenina. Una adenina, luego Una guanina. guanina y luego Una citosina. citosina. Vamos a ver si AGC significa algo. No hay, miren. Vamos a cambiarlo. O vamos a Sí está, suponer. doctora, está hasta ¿Fija? arriba. Sí. No, es No. ahí, A, G, ajá, la segunda. AGC. Sería serina. También sería serina. Bueno, esto que acabamos de hacer, como las dos son serinas, le atinamos, pero las dos son serinas. En este caso sería una mutación silenciosa porque nos dio las dos serinas, le atinamos, no sabíamos. Pero vamos a suponer que aquí hubiera otras. ¿Qué pasó, Mau? Pero no en la ruedita que nos enseñó ahorita, AGC daría treonina. A ver, vamos a ver. Sí, es serina, ¿no? Sí, es serina. Es cierto. serina, mijo, mira. Sí, disculpe. No se preocupen. Vamos a inventar otra combinación. Vamos a ver esto que nos da. Vamos a borrarle aquí. Vamos a borrarle. Y entonces, ¿qué iría aquí? Uracilo. Ajá. ¿Qué más? Otra uracilo. Ajá. Y la guanina. Y la guanina. Vamos a ver si UG es algo y le atinamos. UG es leucina, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Nos queda? Sí. doctora. Entonces le ponemos aquí que esto es leucina. Y vamos a suponer que ya tenemos una proteína, la que ustedes quieran. Si se cambia serina y en lugar de haber serina hay treonina, la proteína sería una proteína normal que cumpliera con su función. ¿O podría alterarse su estructura y su función? Sería una proteína diferente, ¿no? Exactamente, se puede alterar. Entonces, esa es la importancia de estas mutaciones. Que aquí, bueno, aquí ya inventé yo estas, pero a lo que voy, incluso si fueran las mismas, si fueran aquí C, G, vamos a hacerla con esas. Entonces aquí sería U, ¿y luego qué? Guanina. Y luego Citosina. Ok, vamos a ver si UGC es algo. UGC. Es cisteína, ¿ya vieron? Entonces, esto sería una cisteína. Tan solo ese cambio, ya vieron que me produjo un aminoácido diferente. Entonces, a lo que vamos, la cadena original debería ser T, pero hubo A. Se cambió una pirimidina por una purina. Eso es lo que nos dice esta primera mutación por sustitución. Y eso nada más nos dio aminoácidos diferentes y por lo tanto una proteína anómala.
No sé si con eso quede un poquito más claro. Sí, ya que, bueno, yo ya entendí. ¿Los demás? Sí, doctora. Y ahora sí ya quedó. Muy bien, espero que sí, muchachos. Si no, con confianza avísenme. Yo lo que trato es de buscar maneras de que nos quede claro a todos. ¿Se ve? No, doctora. No, se ve Está negro. negra la pantalla. Se ve negra la pantalla. Ah, qué caramba con esto. Vamos a ver. Entonces, ¿se ve? Sí, doctora. Sí, Sí, ya se ve. muy bien. Entonces ya vamos a saltar esta parte. Entonces la sustitución, como ya vimos, es una purina por una pirimidina o al revés. Y vean, este ejemplo es muy, muy bonito, bueno, para nosotros poder entenderlo. Dice, hay una transición de una guanina por una adenina en la región 5 no traducida del gen del factor 9 de la coagulación. El cambio de secuencia en esta región reguladora impide la unión del factor de transcripción clave que en condiciones normales activa el promotor del gen. Si ustedes recuerdan, el promotor del gen es el que le dice a la enzima dónde iniciar la transcripción. Si no hay promotor del gen, si no se puede activar porque el factor de transcripción no llegó a él, porque no lo reconoció, porque tiene un cambio, ¿va a haber síntesis del factor 9 de la coagulación? No. No. Y la Profesor, persona, dígame, joven. entonces esto sería como el origen de la hemofilia. Este es un ejemplo. La hemofilia como tal sí es un trastorno de la coagulación que se debe generalmente a mutaciones en el DNA mitocondrial. Ok, gracias. No, ¿en qué? Entonces esta persona va a tener alteraciones de la cascada de coagulación. Esa es la importancia. Y bueno, ya vimos que es sustitución. El siguiente son las deleciones que pueden llamarse pérdida o eliminación, donde puede eliminarse uno o más nucleótidos. Dice muy común en el no codificante, poco común en el que sí es codificante. Si se produce en el codificante, puede haber modificación del marco de lectura. Ok, creo que aquí se revolvieron. No, la que sigue es la inserción. Ya vimos la sustitución, después la deleción y en este caso la inserción. Insertar es cuando decíamos que llegaba uno o varios a insertarse, haciendo la cadena más larga, rara en el DNA codificante, sí produce cambio del marco de lectura, puede incluso repetirse completas series de repeticiones de tripletes. ¿Sí? Bueno, siguiendo con esta parte, hay mutaciones silenciosas, como la que hicimos sin querer hace ratito, que formábamos el mismo aminoácido. Por eso dice, generalmente son en la sustitución. Las no silenciosas, que puede ser en la sustitución, en la deleción o en la inserción, pueden ser de un aminoácido, que son conservadoras o no conservadoras, generalmente en sustitución, con desplazamiento del marco de lectura, las de deleción o inserción, sin desplazamiento, deleción e inserción, pero siempre y cuando se quite un triplete completo o se inserte un triplete. Las de terminación prematura en sustitución de lesión e inserción o las de terminación retrasada, también en sustitución de lesión o inserción. Bueno, las que son sinónimas neutrales o asintomáticas
son aproximadamente 25% de las mutaciones que se presentan en el DNA. Y bueno, estas no se expresan, por eso dice son asintomáticas. Si fuera como la que hicimos hace ratito, que se formaba el mismo aminoácido, bueno, en ese caso ya no hay problema, porque es la proteína que se forma, es normal. ¿Sí? Y bueno, esto es gracias a que el código genético es degenerado. O sea que hay tripletes sinónimos porque codifican para el mismo aminoácido. Ya vimos un ejemplo sin querer, pero vamos a ver aquí otro ejemplo. Tenemos la hebra no transcrita de DNA, que aquí en el cuarto triplete, si se cambió y en lugar de guanina hay timina, ¿qué tipo de mutación es de las que acabamos de ver? ¿Es una transición o una transversión? Es una transversión. Una transversión. Es una transversión, son dos de diferentes grupos. Entonces, la hebra no transcrita, en lugar de timina hay guanina. Por lo tanto, la hebra complementaria, en lugar de tener aquí la adenina que debería, para completarse o aparearse con timina, tiene una citosina. Cuando se requiere hacer una transcripción, esta moradita es la que va a servir de molde. Por lo tanto, el RNA mensajero, timina con adenina, guanina con citosina y citosina con guanina. En este caso, me da treonina, que nosotros estamos observando aquí. Vean ustedes, dice la mutación de sustitución de timina por guanina en el codón 4 de la hebra no transcrita o de adenina por citosina en la hebra transcrita, conduce a un codón ACG en la hebra no molde y en el RNA que codifica igualmente treonina, como el ejemplo que sin querer nos salió. Se sintetiza el mismo aminoácido, por lo tanto, la proteína es normal y cumple con sus funciones de manera correcta. Por eso se llaman silenciosas. A veces ni siquiera nos vamos a enterar que tenemos este tipo de mutaciones. Tenemos las no silenciosas. Si es no silenciosa es porque se expresó. En este caso hay mutaciones de un aminoácido o de cadenas de estos. En este caso dice la sustitución de una base origina un nuevo triplete que codifica el mismo aminoácido. Entonces vemos aquí, dice la formación de más de una versión proteica supone que el polimorfismo génico generado por estas mutaciones también da lugar a polimorfismo proteico. Vean aquí otro ejemplo. Aquí debería de haber citosina, adenina, guanina, similar al que hicimos nosotros en el ejercicio. Por lo tanto, la hebra complementaria aquí debería ser citosina, timina, citosina. Pero como la adenina fue sustituida por timina, aquí hay adenina. ¿Esto qué tipo de mutaciones? Transversión. Es una transversión también. Cuando se hace la transcripción para formar RNA mensajero, citosina con guanina, adenina con uracilo y citosina con guanina. Y aquí sí cambia la proteína. Aquí debería de haber un glutamato y hay una valina. El cambio del aminoácido ya me da una proteína anómala que va a producir eritrocitos con una forma anormal. Por eso se llama anemia de células falciformes o falsas formas. Estas células van a ser frágiles, se van a degradar o a romper fácilmente, por lo que
sí se va a expresar la mutación. ¿Nos quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Aquí es conservadora porque no se modificó el triplete. Aquí está esta. Bueno. Vemos aquí, dice, puede haber incorporación de nucleótidos erróneos durante la replicación como causa de mutaciones. Afortunadamente, el 99.9 de los errores se corrigen por los mecanismos que vamos a ver ahorita, lo que hace que haya menos de una nueva mutación en cada división celular. Y eso es muy importante, si no todos tendríamos muchísimas más enfermedades de las que hay. Puede haber mutaciones espontáneas, ¿verdad? Donde estas se van a presentar por desaminación oxidativa, o sea, por pérdida del grupo amino de las bases nitrogenadas, que va a ser sustituido por otro grupo. Y aquí lo vemos. Citosina tiene aquí este grupo amino, pero se pierde el grupo amino y se forma un doble enlace oxígeno. Por lo tanto, se convierte en uracilo. Y esto pues es anormal. El DNA no tiene uracilo. Otro ejemplo, la 5-metilcitosina, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, pierde su grupo amino, también es sustituido por doble enlace oxígeno, transformándose en timina. En el caso de timina, como no tiene grupo amino, este no puede sufrir desaminación y en este caso no sufre mutación, pero las otras bases sí lo pueden presentar. Aquí tenemos otros ejemplos de lo mismo. ¿Nos quedó claro este concepto? Sí, doctora. Ok, puede haber otras mutaciones espontáneas por pérdidas de bases inestables del enlace N-glucosídico. Recuerden ustedes que el enlace N-glucosídico es el que une la base nitrogenada al carbono 1 de la 2-desoxirribosa. En esos casos, aquí tenemos la adenosina en el DNA, adenosina porque tiene adenina. Si hay alteración en este enlace glucosídico, vean que se pierde la base nitrogenada. A esto se conoce como sitio AP, sitio apurínico o apirimidínico o abásico. Lo que quiere decir es que solamente hay fosfato y 2-desoxirribosa sin base nitrogenada. Hay otro tipo de mutaciones espontáneas que es por productos del metabolismo celular, que ahorita vamos a ver algunos de ellos. Puede haber, bueno, esto, ok, ya, es que no avanzaba. Sí, el caso más frecuente de este tipo de mutaciones son las especies reactivas de oxígeno que se producen en la mitocondria. Aquí tenemos oxígeno y un radical libre, que está representado aquí con verde. Este radical libre es un electrón que se va a unir como un imán a lo primero que encuentre. En este caso, el electrón, vean ustedes, reacciona aquí. Dice el superóxido es un anión y un radical libre, entonces tengo el anión y el radical libre que se están uniendo y forman H2O2. El ion hidróxilo está aquí. Por lo tanto, va a reaccionar formando un radical hidroxilo. Este radical hidroxilo puede unirse en las bases nitrogenadas. Si se une en el carbono 8 de guanina, va a formar 8-hidroxiguanina. O bien puede unirse aquí en timina, formando timina glicol, porque tiene estos dos alcoholes. Y esto, como decía el texto, es producto del metabolismo celular. No se preocupen, hay mecanismos, vamos a ver ahorita las enzimas, que van a reparar este tipo de mutación. Tenemos aquellas que son inducidas o exógenas por agentes
ajenos a nuestro organismo, que pueden ser agentes químicos, como el contenido del humo, agentes físicos, como ya habíamos visto de los virus, y tenemos algunos agentes alquilantes. Estos transfieren grupos metilos o etilos a las bases nitrogenadas. Aquí el dimetilsulfato tiene aquí sus metilos, por eso se llama dimetil, o el etilmetanosulfato, que aquí tenemos sus grupos, que se van a unir a las bases nitrogenadas, y cuando eso sucede forman dimetilnitrosamina o metilnitrosaurea, y esto ya es anormal, esto ya causa daño en el DNA. Vean aquí en este ejemplo. Tenemos guanina y citosina que están apareadas de manera normal con sus 3 puentes de hidrógeno. Si hay mutación por algún agente, se rompen estos puentes de hidrógeno y vean que guanina se le pega un grupo metilo, convirtiéndola en una metilguanina. Por lo tanto, ya no puede formar los puentes de hidrógeno con citosina. ¿Quién sí puede formarlos? Timina. Pero si timina se aparea con 5-metilguanina, eso es algo anormal. ¿Qué sucedería si se presenta este caso? Bueno, si hay replicación, recuerden ustedes que en la replicación se copian las 2 cadenas. La cadena que tenía el 5-metilguanina ahora va a tener ahí una timina, porque ya vimos cómo es que se aparean. De aquí en adelante, todas las líneas celulares que se originan de esta cadena van a estar mutadas. Mientras que aquellas que se originaron de la cadena que tenía citosina, que era la normal, toda la línea celular que se origina no son portadoras de la mutación, son células sanas. Aquí se presentaría lo que veíamos la clase anterior, de que hay, perdón, creo que le estoy dando al revés, aquí, de que hay células normales y células mutadas. ¿Quién se acuerda cómo se le llama eso? Era que un mosaico. Acuérdense de esa parte. ¿Sí? Entonces ahí puede presentarse un mosaico. ¿Vamos bien? Sí. 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 Bueno, vamos a seguir para ver si es posible terminar hoy el tema. Hay agentes intercalantes que pueden, como su nombre lo dice, intercalar y distorsionar la estructura del DNA. Aquí tenemos algunos ejemplos. El benzopireno, algunos hidrocarburos, compuestos naturales como la aflatoxina que está en algunas plantas, y estos van a reaccionar en la cadena de DNA formando enlaces cruzados, como dice, en la misma cadena. Hay otros agentes como el 5-bromouracilo, que vemos que incorpora una timina durante la replicación gracias a que se parecen en su estructura química. Por lo tanto, dice, va a darnos, espérenme tantito. Perdón, muchachos. Entonces decíamos que se incorpora esta timina. Se incorpora en lugar de timina, perdón, es que me hablaron, durante la replicación gracias a que se parecen en su estructura y como consecuencia del bromouracilo va a provocar mutaciones y en lugar de haber timina adenina, hay citosina guanina. Hay otros ejemplos. También la luz ultravioleta, ¿qué va a causar? Tenemos el DNA sano y después de la luz ultravioleta se forman dímeros de timina.
Estos son los dímeros de timina. En la misma cadena, si hay dos timinas contiguas, se van a unir por enlaces covalentes. Por lo tanto, la enzima, la DNA polimerasa, va escaneando la cadena de DNA, pero se encuentra de repente con esto. Ya no lo lee. En este momento se detiene la replicación. Entran los mecanismos de reparación y si se repara, continúa el ciclo celular. Si no, la célula entra en apoptosis. Bueno, aquí están las estructuras químicas de esa nueva unión que se está formando. La luz ultravioleta forma estos dímeros timina con timina, pero no debe haber estas formaciones. Tanto la replicación como la transcripción se detienen. Otros agentes como los rayos X, dice, rompen o fragmentan las bases, provocando pues mutaciones en el DNA. Puede haber también generación de esto por fotólisis del agua, radicales hidroxilo, lo que ya habíamos visto, una guanina que se transforma en hidroxiguanina. Puede haber metilo, 5-metilguanina o hidroxilo, 8-hidroxiguanina. Pero dijimos, hay mecanismos que reparan. Hay enzimas, superóxido dismutasas, fotoliasas, aquiltransferasas, hexanucleasas y glucosidasas que van a reparar. ¡Qué caray! Perdón, es que apenas toco el mouse y se cambia. Vamos a ver en adelante cómo se lleva a cabo. Primero, uno de los mecanismos más importantes es la eliminación de agentes mutágenos. Vamos a ver cómo los elimina. Estos pueden ser producidos por el metabolismo de la célula. Ya habíamos visto el superóxido, que es un anión que se une a un radical libre. Entonces aquí los tenemos. Radical libre produce daños de oxidación al DNA. Aquí están los dos hidrógenos y los dos O2 con su radical libre que está aquí representado, el electrón. La enzima superóxido dismutasa hace que reaccionen. Vean ustedes que libera el electrón que estaba aquí, lo liberó, y reaccionando con H2O2 mediante la participación de catalasa va a formar oxígeno molecular y agua. Los medio O2 no existen. Eso quiere decir oxígeno molecular, o sea, un solo oxígeno solito, porque O2 pues son dos oxígenos unidos por enlaces covalentes. Entonces, vean ustedes, participan la superóxido dismutasa y la catalasa, y lo que están haciendo es neutralizar el radical libre. Puede haber también reversión directa de la lesión. Viene la enzima, está leyendo aquí de 5' a 3' y se encuentra con esto. Se detiene la acción de la enzima, ya sea replicación o ya sea transcripción. Y en ese momento entra otra enzima que ustedes están viendo aquí, que es la fotoliasa. La fotoliasa rompe este enlace entre las dos timinas. Vean aquí, está la fotoliasa. ¿Cómo es que rompe? Bueno, la enzima tiene como coenzima al FAD reducido. El FAD dona sus hidrógenos para saturar las valencias aquí de las timinas y ahora sí ya se rompió el dímero de timina, quedó una timina por un lado y otra por el otro lado para aparearse con las adeninas de la cadena complementaria. ¿Nos han quedado hasta aquí estos mecanismos de reparación? Sí, doctora. Ya casi terminamos. Ok. Puede haber reversión de bases modificadas. Vamos a ver cómo las hay. Aquí tenemos la 5-metilguanina. Tenemos la enzima alquilguanina alquiltransferasa.
tiene en su estructura química cisteínas y cuando está sin metilo es activa. Entonces llega y le quita el metilo a la 5-metilguanina y se lo lleva. Eso inactiva a la enzima y permite que guanina ya tenga su estructura química normal, como se debe de llevar a cabo para poder aparearse con su citosina complementaria de la otra cadena. Puede haber también reparación por escisión o corte. Recuerden que eso es corte. Entonces viene la enzima, está escaneando, detecta que hay algo mal, vienen las enzimas de reparación, cortan la parte que esté mal. Vamos a verlo aquí. Bueno, cortan y reparan. Ahora vamos a ver aquí cómo es que se repara, cómo le hace. Hay dos mecanismos principales. NER significa mecanismo de reparación por escisión de nucleótido, de ahí lo de NER. Bueno, en el humo de tabaco existen sustancias químicas que causan daño al DNA. En ese caso participan las enzimas de NER. Dice, actúan en la reparación global del genoma. ¿Qué es lo que sucede? Dice, comienza con el reconocimiento de la lesión. Por lo tanto, tiene que haber reparación. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cortar mediante gasto de ATP, corta las hebras antes y después de lo que esté mal. Llega después, vean ustedes, una helicasa, por supuesto, es la que separa las cadenas de DNA. En eucariotas se pueden reparar hasta 28 nucleótidos. Y después llega nuevamente una DNA polimerasa. Y dice, aquí cortaron este pedazo. Lo sintetiza. ¿Cómo sabe a quién va a poner? Guiándose con la cadena complementaria. Entonces, polimeriza ese cachito a partir de un extremo 3' libre con su H para hacer el enlace fosfodiéster que ya conocemos. En eucariotas participan las polimerasas delta y épsilon. Posteriormente viene una ligasa y recuerden que las ligasas ligan, o sea, unen los extremos, algo similar a lo que vimos en los fragmentos de Okazaki. Se unen los dos fragmentos y ya queda la cadena reparada y continua. Todas estas que ven ustedes aquí son proteínas que forman parte de la hexinucleasa en los seres humanos. Cada una de ellas tiene un nombre, pero en este momento no es importante que nos los aprendamos. Aquí está el factor de transcripción. Entonces llegan, reconocen el pedazo que está mutado, lo cortan, queda sin ese pedacito y es cuando entra la DNA polimerasa a reparar y luego la ligasa a unir. Nos quedó el mecanismo NER por reparación de nucleótidos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. vamos a terminar esta parte. Ahora el mecanismo por escisión de base, ver de B de base. Entonces aquí va a reconocer dónde hay una mutación en una base. Y vean, se puede corregir daños por hidrólisis, desaminación o pérdida de base. Y tiene también segmentos o partes. Una fase de reconocimiento, la fase de escisión o corte, donde va a quitar la parte alterada, y la fase de reparación. Cuando corta una base alterada, la que va a participar directamente es una enzima N-glucosilasa de DNA. ¿Por qué? Porque va a romper el enlace N-glucosídico. Por lo tanto, la enzima se va a llamar N-glucosilasa.
Hay un tipo de enzima específico si la base es adenina, otro tipo de enzima si la base es guanina, otro para citosina y otro para timina. Entonces, ya que lo cortó, llega la DNA polimerasa y pone el nucleótido correcto. Y vean, en eucariotas, pues esto se lleva a cabo por las DNA polimerasas delta y epsilon. Eso es del mecanismo de reparación por escisión de bases. También hay reparación de emparejamientos incorrectos. Esto de emparejamientos incorrectos es como cuando nos abrochamos el suéter mal y nos queda chueco, aquí se emparejan mal. Esto se lleva a cabo después de la replicación. Y vean ustedes, es capaz de corregir pequeñas inserciones de 1 a 4 nucleótidos en una de las hebras. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Nucleótido incorporado incorrectamente durante la replicación. Este nucleótido no iba aquí. ¿Aquí quién iba? Guanina, ¿verdad? Pero si hay una adenina y no se repara, toda la línea celular que deriva de esta cadena va a tener mutación, porque adenina con timina y todas las células hijas tienen la mutación. Las que se formaron a partir de la cadena sana que tenía citosina con guanina son línea celular sana. ¿Cómo le hace para repararlo? Bueno, la cadena que está correcta tiene esta marca química que es una metilación. Entonces la enzima llega y dice, esta no está metilada. Eso quiere decir que esta adenina no debe de ir aquí. La corta. Queda ese cachito aquí sin adenina. Introduce el nucleótido correcto, que en este caso es la guanina, y posteriormente lo metila para indicar que ya está corregido. Y de esta manera, cuando se lleve a cabo la replicación, las nuevas células hijas obtengan la información genética correcta. Y eso es lo que corresponde al tema de mutaciones y reparación. ¿Tienen alguna duda o comentario, chicos? Yo no, doctora. No, doctora. Bueno, gracias. Como otras veces, los dejo algunos minutos más porque el tema lo requiere. Ahora que terminamos tantito antes, los dejamos para que tengan libre y descansen unos minutitos. Mañana vamos a iniciar con su examen. Después vamos a ver teratología. Y no sé si nos dé tiempo dismorfología. Pero empezamos con terato. Sí, creo que sí. Para que por favor le puedan dar una leidita, pero empezamos con examen, ¿les parece? Sí. Sí, Sí, profesora. doctora. Sí, doctora. Muy bien. Gis, dígame, Gis. Entonces, el tema de, bueno, los exámenes, el examen de mañana va a abarcar desde replicación hasta mutaciones. No, hija, nada más replicación, transcripción y traducción. Ah, ok. Gracias. Por nada, que descansen, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Doctora, hasta mañana.